Está. ¿Quién es Carlos? Sí, es cierto. Creo que está con Carlos Conde. Conde. Ah, ¿Cómo que quién es Carlos? no sé. Ya ves que el doctor Mike. El RT es el más guapo de todos. El doctor Mike invita a sus otros alumnos. Entonces, ¿qué tal? Y la doctora Katy invita a otros alumnos también. Bueno, Mariel, de una vez. Ok, de una vez. ¿Ya puedo empezar, doctora? Ya. Ya. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre el estatus epiléptico. Pues es un tema muy importante porque pues aquí en Yucatán pues hay muchos pacientes pues neurológicos y pues en varias ocasiones pues en el área de urgencias, en el área de terapia intensiva pues vamos a tener pacientes que por patologías neurológicas propias o secundarias a alguna patología, ya sea intervención quirúrgica, algún tumor, algún acceso vascular, pueden presentar con este tipo de eventos, ¿no? Entonces sí es importante pues conocer el estado epiléptico y saber manejarlo en los primeros tiempos que se detecta, porque pues cada minuto que pasa pues va a determinar mayor riesgo del deterioro neurológico del paciente. Entonces, según la ILAE, la define como una crisis epiléptica generalizada que dura de 5 minutos o más, o 2 o más convulsiones sin recuperar la conciencia entre ellas en un lapso de 30 minutos o más. Este estatus epiléptico pues es una condición especial en el que va a ser resultado de una falla en el inicio de los mecanismos que van a inhibir las crisis y una persistencia de los mecanismos que van a favorecer esta crisis. Ahí. También lo dividen, lo han llegado a dividir según las características de la crisis, ya sea motora, focal, motora refiriéndose a la generalizada, focal y la de ausencia. La motora pues la dejan, como ya habíamos comentado, una crisis convulsiva de 5 minutos o más de actividad motora generalizada o convulsiones recurrentes y recuperación del estado basal. En la focal, pues una convulsión que dura 10 minutos o más, o 2 o más crisis epilépticas, sin recuperar el estado de conciencia, en este caso por 60 minutos. Y en el caso de crisis de ausencia, como un estatus epiléptico, la verdad es que son poco recurrentes, y muy difíciles de diagnosticar, pero realmente tanto en la focal como en la de ausencia son las que no se ha llegado a una definición como tal, pero se ha llegado como que a un consenso, que es esto. Y la de ausencia, pues una duración de 10 a 15 minutos o más. Ahí. Pues la fisiopatología, pues como ya habíamos comentado, hay una alteración en estos pacientes, entonces los que... ¿Me escucha? ¿Qué? ¿Ya me escuchas? Sí. Sí. ¿Puedes regresar a la anterior? Sí. ¿Aquí? Vas a hablar, regresa a la primera diapositiva de tu definición. ¿Esa es tu primera diapositiva? Sí. ¿Qué pasó? No escuché. Ok. Esa es tu primera diapositiva, es que no me lograban escuchar. Sí, sí. Ok. Lo que comentas de tu definición, la segunda definición que pones en un lapso de más de 30 minutos, ya prácticamente es una definición que está obsoleta, ¿no? Ya prácticamente desde el 2015 estamos con una duración de más de 5 minutos y esto es porque se ha demostrado que cuando la convulsión dura más allá de 10 minutos, o mientras más tiempo establecido no hay, pero mientras más tiempo tarde la convulsión, es mucho más difícil que podamos lograr revertirla, mitigar la convulsión como tal. Entonces, por eso la recomendación de entre un lapso de 30 minutos o más ya quedaría fuera de nuestras metas de tratamiento como tal. Entonces, para que nos quedemos con eso, que son las crisis convulsivas con una que duran desde los 5 minutos o más, ya lo podemos considerar como estado epiléptico, porque además seguramente vamos a ver ahorita la clasificación de estado epiléptico por tiempo, ¿verdad, María? Sí.
Ok, entonces, para que quedemos con ello. Ya puedes Bueno. pasar a la siguiente. Entonces, Para la segunda que muestras, no creo que estés. ¿Tienes alguna otra definición de la clasificación de estado epiléptico? no, solo esa. ¿Eso es todo lo que tienes? Como definición, sí. ¿Alguien más leyó algo acerca de la clasificación de estado epiléptico? Yo había leído que, por ejemplo, la isla en el 2015 la dividió por tiempos en T1 y Pero, T2. bueno, Ajá, que por el daño, porque después de al llegar a los 30 minutos, pues el daño neurológico ya se hace casi irreversible. Entonces, había clasificación de T1, donde ya en el T1 ya deberías iniciar tratamiento, y en el T2 tendrías que repasar todas las estrategias para de una vez tratar de regular la crisis, porque ya el daño neurológico es bastante extenso. ¿Quién está hablando, perdón? Alexis, doctora. Alexis. Ok, muy bien. Regresa si quieres a la segunda diapositiva, porque eso sí tiene que quedar muy claro, es súper importante lo que está diciendo en Alexis, ¿no? Esta división, aprovechando que estás mostrando esta presentación, nos habla de los dos tiempos. El primer tiempo, que pues bueno, es el tiempo en donde tendríamos que mitigar la convulsión, y dependiendo del tipo de convulsión que sea, entonces vamos a determinar un lapso de tiempo. Una vez pasado este tiempo, llegamos al T2, que cuando hablamos del tiempo 2, es que el daño a los órganos o el daño neuronal prácticamente sería ya irreversible. Y eso va a depender del tipo de convulsión que sea, que yo creo que es más que nada lo que tú estás comentando acá, María. Cuando estamos hablando de un estado epiléptico generalizado, que se caracteriza por crisis convulsivas generalizadas, ya un T2, hablamos de más de 30 minutos, ya hay un daño neuronal, ¿sí? Y cuando hablamos de un estado epiléptico focal, pues lo que se ha demostrado es que más de 60 minutos, por eso es que tienes aquí estos tiempos. Ok. ¿Sí? Realmente no podemos definir cuánto te dura un estado, unas crisis convulsivas generalizadas, o cuánto te dura una crisis focal. O sea, eso no hay un tiempo para clasificarlas como tal. Te hablan más que nada de las recomendaciones. En el caso del estado epiléptico en crisis de ausencia, no se ha determinado cuánto tiempo tendríamos que pasar para entonces tener ya daños irreversibles. Pero ya digamos que un T1, un tiempo inicial mayor de 60 minutos, pues también tenemos, digamos, 60 minutos para resolver ese estado epiléptico cuando son las crisis de ausencia. ¿Sí? Y eso es súper importante que lo sepamos, porque nos ayuda a no retrasar el manejo. ¿Sí? Ok. Sí. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, pues realmente no ahondé mucho en esto, pero lo que sí quería recalcar es que, pues como había mencionado anteriormente, pues hay una alteración en los mecanismos que regulan e inhiben y los mecanismos que propician a que persista esta crisis convulsivas. Entonces, va a haber una desregulización en este recambio de receptores, lo que va a provocar una alteración, endocitosis, activación de ciertos complejos que van a provocar un efecto inhibitorio y van a disminuir la sensibilidad a las benzodiazepinas. Conforme vaya progresando más este estatus epiléptico, va a ser más complicado debido a la fisiopatología, la respuesta a las benzodiazepinas. También puede provocar un aumento en la expresión de los receptores NMDA en la membrana sináptica, y a lo que quiero recalcar en esto es que esto va a provocar insuficiencia en las mitocondrias, que va a prolongar la crisis y va a provocar necrosis y apoptosis celular con inflamación, alterando de esta forma la barrera hematoencefálica. Ahí está. Con respecto a los tiempos,
pues como ya se había mencionado, pues la clasificación en T1, T2, y esta es otra clasificación que hay. A los 5 minutos ya se considera un estatus epiléptico, pero hay artículos que lo consideran como un estatus epiléptico precoz o incipiente. Y a grandes rasgos, pues en este momento es en el que nosotros tenemos que aplicar las medidas terapéuticas que vamos a plantear en ese momento del paciente, dependiendo de las condiciones clínicas pues del mismo paciente, ¿no? A los 30 minutos pues ya lo catalogan como un estatus epiléptico establecido. Sin embargo, ya sabemos que a partir de los 5 minutos ya estamos con un paciente con estatus epiléptico y ya tenemos que normar conducta con estos pacientes. Entre los 60 y 120 minutos lo clasifican como un estatus epiléptico refractario, y posterior a las 24 horas ya se considera un estatus epiléptico superrefractario si persiste o continúa o es recurrente las crisis convulsivas en el paciente, o si hay presencia de recaídas durante la reducción o el retiro de los anestésicos. En este cuadrito de acá abajo, pues una forma sencilla, pues está la clasificación de este tipo del estado epiléptico según el tiempo, y en la parte de abajo pues nos da una orientación así sencilla sobre qué medicamentos pues son los que debemos usar, ¿no? Ay, ¿cómo cambio? Ok, no cambies todavía. Aquí nos falta todavía una clasificación. El estado precoz o incipiente son convulsiones que tienen una duración de menos de 5 minutos, que eso es lo que refuerza el hecho de que podamos clasificar el estado epiléptico desde los primeros 5 minutos sin recuperación del estado de conciencia. Entre los 5 y 30 minutos, ¿cómo se llama el estado epiléptico? ¿En evolución? No. No sé. ¿Alguien lo sabe? Porque Sí. seguramente leyeron alguna otra referencia que no es la de Mariel. Estatus establecido, ¿no es ese? No, eso es Entre los 5 y 30 minutos, ¿cómo se llama el estado epiléptico? Entre estatus temprano, establecido y refractario. Exactamente. De los 5 a los 30 minutos es un estado epiléptico temprano. Ajá. Más de 30 minutos es un estado epiléptico establecido. Ok. Obviamente, cuando ustedes ponen su diagnóstico, ustedes, si algo ven aquí, es estado epiléptico. Entonces, tienen que poner clasificación de qué tipo, de acuerdo a sus tiempos. Regularmente siempre les van a llegar estados epilépticos establecidos, ¿no? O sea, es lo más común mientras se da todo el traslado. Si nos fuéramos a estas definiciones, si decimos que, que no responde de 60 a 120 minutos en el estado refractario, prácticamente todos nuestros pacientes serían estado epiléptico refractario, ¿no? A veces cuando llegan con una tensión de más de 1 hora. Y hay que puntualizar algo muy importante para clasificar el estado epiléptico refractario, el cual es que no responde a tratamiento, como bien dice, de primera y segunda línea, pero con dosis óptimas del tratamiento de primera y segunda línea, ¿sí? Porque si se pasan dosis infraterapéuticas o hay un retraso en el manejo o no se dan adecuadas anticonvulsivantes, no podemos clasificarlo como refractario. De hecho, no sé si alguien más lo revisó, pero hacen es parte de la definición, que sean dosis adecuadas y óptimas de tratamiento de primera y segunda línea. Y tal vez ya cuando entramos a esta fase, pues ya podemos iniciar o meter a nuestro paciente en un coma medicamentoso, que ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Y el estado suprarrefractario, incluso puede ser semanas de que dure todavía el estado epiléptico. Y muchas veces puede pasar en estos pacientes que a lo mejor logramos revertir la convulsión clínica, logramos obtener en el electro un dato de brote de supresión o ya sin actividad eléctrica convulsiva. Y muchas veces sucede que cuando vamos bajando la sedación, nuevamente el paciente vuelve a convulsionar.
a pesar de que, por ejemplo, tenga 3 anticomiciales, estemos con sedación, midazolam, ketamina, fenobarbital, tiopental, lo que ustedes quieran, pues bueno, estos pacientes vuelven a convulsionar o tienen otra vez actividad, entonces ya empezamos a dejar esta definición de estado súper refractario. O sea, tampoco es como cualquier cosa, ¿no? O sea, porque si fuera así súper refractario, prácticamente igual todos nuestros pacientes serían estados epilépticos súper refractarios. ¿No? Sí. Sí, todos. Continúa, Mariel, por favor. Bueno, entonces, como ya se había mencionado, por cada minuto de retraso que se inicie la terapia en estos pacientes hay un 5% de riesgo acumulativo de que el estatus epiléptico tenga una duración más de 60 minutos. En pocas palabras, si no tenemos un adecuado abordaje en estos pacientes, cada minuto que nos retrasemos en darle el manejo eficaz, pues vamos a provocar pues que este estatus epiléptico sea persistente y por lo tanto, como ya vimos la fisiopatología, va a haber daño neuronal y pues necrosis, ¿no? Y pues obviamente pues mayores secuelas. Si las crisis epilépticas persisten más de 5 minutos, es probable que continúen más de 30 minutos y pues obviamente siendo más difíciles de tratar. Entonces aquí es la importancia de pues, un adecuado manejo, un manejo precoz, pues, para evitar la progresión hacia estadios refractarios y sus secuelas. Se comenta que el 69% de los niños con estatus epiléptico presentan una patología neurológica preexistente, entre ellos la epilepsia. El otro resto del porcentaje, pues por otras patologías secundarias. Ahí. Entonces, ya hablando en cuanto al manejo de los pacientes, hay artículos que se enfocan principalmente en el manejo prehospitalario, antes del manejo inicial, que es desde casa, ¿no? Lo ideal sería capacitar a todos los familiares de estos pacientes para saber manejar a un paciente con crisis convulsiva. Que es casi lo mismo que la medida inicial que nosotros hacemos con un paciente que nos llega y está en estado epiléptico. Pues en los primeros 5 minutos, pues tenemos que vigilar el ABCD del paciente, en qué condiciones llega el paciente, se amerita ventilación, se amerita apoyo ventilatorio, se amerita otro tipo de manejo, cuál es la causa que está condicionando que el paciente está haciendo estatus epiléptico, darle apoyo con oxígeno, ya sea con unas cánulas nasales, monitorizar los signos vitales del paciente, determinar la glicemia, determinar la temperatura, colocar un acceso venoso y tomar laboratorios y administrar benzodiazepinas. Ese sería como que el principal manejo. Lo que recalcan todos los artículos es que el tratamiento de primera línea son las benzodiazepinas. Y pues en los primeros 5 minutos, pues si no logramos conseguir un acceso venoso, periférico, pues se puede optar por otras vías de administración de las benzodiazepinas, ya sea intranasal, bucal, rectal o pues el venoso. Entonces, ahí abajito les puse las dosis del lorazepam de 0.1 miligramos kilo, puede llegar hasta 4, midazolam de 0.2 miligramos kilo, intramuscular o intravenoso, y el diazepam de 0.15 miligramos kilo, y en los adultos, pero en los niños 0.04 lorazepam, midazolam, depende, aquí nos pone una forma como que para calcularlo en niños mayores de 40 kilos, de 0.2 miligramos kilo, o menores de 40 kilos en 0.2 miligramos kilo hasta 5 miligramos, en el de más de 40 hasta 10. Y el diazepam, pues ya sabemos la dosis, 0.3 miligramos kilo hasta 5 miligramos en niños más jóvenes de 5 años y hasta 10 miligramos en más grandes de 5 años. Y rectal puede manejarse hasta 0.5 miligramos kilo. Y alcanzar hasta 5 miligramos o 10 miligramos dependiendo de la edad del paciente. Entonces aquí en este cuadrito, pues en este artículo que es el de la revisión de estado epiléptico convulsivo pediátrico, pues nos pone en un desglose de cómo vamos a manejar estos pacientes. ¿Iba a decir algo, doctora? Mande. ¿Iba a decir algo? No, quiero ver qué más vas a comentar. Ah, bueno. Bueno, entonces,
En los primeros, la primera faceta, pues como ya comentamos, el tratamiento de primera línea son las benzodiazepinas. En este momento es cuando nosotros tenemos que asegurar, como ya había mencionado, la vía aérea, oxígeno a alto flujo, valorar la presión arterial, tomar laboratorios y administrar las benzodiazepinas. ¿Qué pasó? Ups. Se puede administrar la dosis hasta en 3 ocasiones. Si no hay respuesta, pues nosotros tenemos con una separación de 5 minutos. Y si no hay respuesta a este tratamiento, pues ya tenemos que, dependiendo del tiempo en el que nos encontremos, pues ya tendremos que optar por tratamiento de segunda línea, que como ya vimos, pues ya es cuando ya entramos a un estatus epiléptico establecido y ya no hay respuesta al tratamiento de primera línea. Entonces hay artículos que mencionan entre los tratamientos de segunda línea la fenitoína y el ácido valproico. También mencionan el tratamiento con levetiracetam y con fenobarbital, dependiendo de lo que se cuente en cada institución, ¿no? En el caso de la fenitoína, lo que recomiendan son las dosis altas de 18 a 20 miligramos kilo, pero hay que vigilar mucho en estos pacientes cuando se ponga fenitoína porque tienden a ser depresión respiratoria e hipotensión. Entonces sí es una de las desventajas de la administración de este medicamento. Si no hay respuesta, se puede repetir una dosis a 10 miligramos kilo o impregnar al paciente con fenobarbital. También pues mencionan el uso de ácido valproico, que a diferencia de la fenitoína, refieren que hay una eficacia en un 70% de su uso en los pacientes. La única eventualidad es que no se puede usar en pacientes que tengan insuficiencia hepática y pues tanto con el ácido valproico como la fenitoína hay que vigilar en los pacientes que tengan insuficiencia renal. La dosis pues va a ir de 20 a 40 miligramos kilo y en dado caso que no tengamos fenitoína o no tengamos ácido valproico, pues podemos optar por levetiracetam, que también se ha visto una adecuada respuesta al tratamiento en estos pacientes de 30 a 60 miligramos kilo. En ocasiones pues se suele usar la dosis máxima que es 60 para pasar en 15 minutos. Esos son los pacientes que están ya en un estado epiléptico establecido. Si en este caso, ahorita vamos a ver otro flujograma para seguir con respecto a esto. Si posterior a esto el paciente responde o revierte el estatus epiléptico, pues lo que procede es estabilizar al paciente, comenzar a hacer todos los estudios que en ese momento pues lo que nos importaba era revertir la crisis y pues hacer estudios de imagen, punción lumbar, descartar cuáles son las causas que están provocando o que propiciaron que el paciente desarrollara este estado epiléptico. Si a pesar de la administración de estos medicamentos no hay respuesta y persiste con crisis convulsivas ya más de 45 minutos hasta 60 minutos, que ya nos pasaríamos ya a un estatus epiléptico refractario, pues es cuando ya se considera, o hasta 120 minutos, se considera ya iniciar con la infusión. Ya es necesario pues proteger evitar el daño neurológico, proteger el estado del paciente y amerita la administración de medicamentos anestésicos y pues, sedación del paciente. Entonces ya se considera administrar midazolam de carga y considerar la infusión continua. Hay artículos que mencionan que se puede alcanzar una infusión continua, iniciar con una infusión continua de 1 a 2 microgramos kilo minuto y se puede llegar a alcanzar hasta 24 microgramos. Hay unos que mencionan 20 microgramos, otros que mencionan hasta 24 microgramos kilo minuto para mantener en infusión continua en los pacientes. Y pues si no hay respuesta tampoco con esto, pues hay otras alternativas. Ya son los medicamentos de tercera línea,
que ya aquí ya el paciente ya no está respondiendo con ningún tratamiento. Además de estos medicamentos, no hay que tomar en cuenta que tenemos que mantener al paciente con los medicamentos antiepilépticos. O sea, esos no se pueden quitar, hay que mantener el medicamento antiepiléptico más los anestésicos para poder controlar al paciente. Entonces, se puede usar tiopental o fenobarbital, pentobarbital, propofol o ketamina. Hay artículos que mencionan que el propofol tiene buen uso, buen efecto, sin embargo, pues también tiene sus desventajas que puede provocar el síndrome de infusión de propofol cuando sobrepasamos más de 48 horas de su uso. Entonces, es lo que se trata de evitar en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, se puede usar el tiopental, una dosis de carga de 2 a 3 miligramos kilo y mantenerlo de 3 a 5 miligramos kilo hora. Se considera como de primera línea en los pacientes que están en casos severos. En estos pacientes, pues tenemos que tratar de controlar y pues mantener ya bajo anestesia el paciente. Hay que monitorizarlos, hay que, lo ideal que no tenemos en nuestro hospital, pues hay artículos que mencionan que desde que tenemos un paciente ya encontramos que tiene un estado epiléptico, pues que se le coloque un electroencefalograma para monitorizar pues las curvas, ¿no? El propofol pues se usa, como ya habíamos mencionado, en primera línea en casos complejos y pero hay que vigilar su uso, ¿no? Y la ketamina es como otra opción, pero ya de segunda línea, especialmente cuando hay pacientes, porque la ventaja que tiene la ketamina es que no provoca hipotensión y no provoca depresión respiratoria, entonces también se ha considerado también una buena opción, pero no como de las primeras opciones para su uso. Entonces, en este algoritmo, pues también ya podemos ver, ¿no? Como ya se mencionó, nada más para recalcar, pues en los primeros 5 minutos, pues tenemos que hacer todo lo que se basa en estabilizar al paciente, ¿no? El oxígeno, monitorización del electroencefalograma, si tuviéramos, buscar las causas, tomar la glucosa, porque pues si está hipoglicémico el paciente, pues eso va a conllevar a que el paciente persista con el estado epiléptico. ¿Qué pasó? Esta, ¿ya te la pasaste? ¿Esta? Ajá. ¿Ya terminaste con esta? Pues sí. De hecho, este algoritmo no es para repasar. Este es el algoritmo con el que tenemos que dar el manejo al paciente. Este es el algoritmo más importante. Esperaba que llegaras a Lo que dijiste anteriormente nos ayuda y nos sirve para saber los efectos de los medicamentos, las dosis que podemos pasar, las complicaciones, efectos secundarios, todo. Para eso nos puede servir esa revisión. Incluso ahí, pues, continúan dando esta clasificación sin considerar el estado epiléptico temprano, ¿no? Pero bueno, es la revista, dice el artículo, y así lo clasifican ellos. Pero realmente donde nos tenemos que enfocar nosotros es en este algoritmo. Prácticamente este algoritmo es todo el tratamiento, es toda la clase de estado epiléptico, ¿no? Evidentemente las clasificaciones que ya dijiste, pero este es el más importante y es el que tiene mayor evidencia. Y al final, el que nos va a servir a nosotros para tratar a los pacientes. Como todo, siempre en nuestros niños, desde que llegan, desde los primeros 0 a 5 minutos, es nuestro ABC, ¿no? Vía aérea, ventilación, circulación, hay o no compromiso del patrón respiratorio, las convulsiones condicionan tanto deterioro neurológico que tenemos que asegurar la vía aérea en el paciente o no. No todo estado epiléptico se tiene que intubar, ¿sí? Desde que llegamos, si vamos considerándolo punto por punto, el primer punto, pues bueno, si el paciente, a pesar de convulsiones, mantiene un esfuerzo respiratorio, pues tendríamos que proporcionarle oxígeno por cánulas, por mascarillas, ¿sí? Antes de pensar, bueno, vamos a intubarlo, primero tenemos que intentar mitigar las convulsiones y ver cómo es el posital del paciente, ¿no?
Evidentemente, desde el punto 2, desde que llega el paciente, tenemos que monitorizar todo, frecuencia cardíaca, respiración, saturación, presión arterial, a ver si no hay hipotensión que requiere el paciente, mejorar el punto número 1, que es la circulación, ¿no? Y todo el tiempo tenemos que estar revisando nuestro ABC con los pacientes. Y por lo que comenta, se le da oxígeno, iniciamos si es posible, sabemos que aquí es muy difícil que de manera inicial le podamos poner un electroencefalograma al paciente y además que sea de manera en continua, ¿no? O sea, si estuviéramos en otros lugares, tal vez se podría colocar y así podemos realmente monitorizar adecuadamente a un paciente, porque acuérdense que las convulsiones pueden ser sin estado convulsivo, o sea, pueden ser eléctricas, ¿no? Entonces, las metas de estos tratamientos es, la primera, pues evidentemente, terminar con el estado clínico de la convulsión, que ya no haya un trazo en el electro de crisis convulsivas o llevarlo al paciente en el electroencefalograma a brote supresión, ¿sí? Esas serían como nuestras metas. Es difícil que tengamos aquí un electro, pero bueno, tenemos el hecho de que no lo tengamos, no significa que no lo sepamos, ya habíamos platicado de eso. Desde que canalizamos al paciente como la primera causa que pudiera presentar una convulsión, descartar hipoglucemias, ¿no? Puede ser que a lo mejor el paciente convulsionó un lactante por hipoglucemia y seguramente corrigiendo esto vamos a remitir o vamos a disminuir el riesgo de que vuelva a presentar alguna convulsión el paciente. Y también, pues bueno, si trae fiebre o algo, es importante pues bajar la temperatura, llevarlo a un estado de no fiebre para que también no sigamos con estos estímulos. Durante todo este tiempo, pues la importancia es estabilizar al paciente. Y si se puede, de entrada, pues lo más rápido, ya luego vamos a tener tiempo para estudiar la causa del estado epiléptico, pero de entrada, si tenemos una vía, tomar biometría, electrolitos séricos, incluyan calcio, magnesio, todas esas cosas que nos pudieran presentar convulsiones. Si es posible también tomar la muestra para mandar los niveles si el paciente tomaba algún medicamento para las convulsiones, pues bueno, tomar esos niveles, hay que hacer rápidamente un sample a los familiares, ¿no? Para saber si tomaba o no, porque pues recuerden que más del 60% de los pacientes presentan su primera convulsión en forma de un estado epiléptico. La gran mayoría de los pacientes no tiene antecedente de convulsiones como tal y no reciben un tratamiento. Entonces es súper importante poder tomar todas estas muestras y si no es posible, pues bueno, tendríamos que pasarnos a la fase siguiente, que es la fase 2, pero es bien importante, como todo, estabilizar siempre al paciente. Antes de estar pasado a medicamentos, siempre el ABC va a ser prioridad en cualquier punto de nuestro algoritmo. ¿Alguna duda? Ninguna otra. Bueno, vamos a continuar. María, Bueno, ¿te dormiste? entonces si ya descartamos alguna patología, o sea, que esté... No, doctora, estoy hablando, ¿no me escucha? No. ¿Me escucha? María, ¿y de qué artículo está sacando este algoritmo? De la aquí está. Aquí. Tratamiento convulsivo. ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿De qué artículo lo estás sacando o nada más encontraste ahí por internet el cuadrito? Bueno, nos compartieron el cuadrito, pero está en ese artículo. Bueno, ¿y alguien más leyó este artículo? De la guía, ¿no, doctora? De 2016. 2016. En estatus convulsivo en adultos y niños. Un niño. Sociedad Solo Americana. que esta se ve bonita. Así es, ya es una guía vieja del 2016, pero que hasta ahorita nos regimos con ella, ¿no? Hasta que no salga nada nuevo. Pero sí es importante porque entonces cuando ustedes lo lean van a saber qué nivel de evidencia tienen con los tratamientos que ustedes van a otorgar, ¿no? Sí.
Bueno, continúa. Tienes que poner tus referencias, lo habíamos dicho. Sí las puse en las otras, pero Esta es la como actual, quería ¿no? ocupar Esta todo es el espacio, la última guía, para ¿no? que se vea bien, no lo agregué allá. Ok. Esta ya. Continúa, pues. Bueno, después de que nosotros hagamos el ABCD, ya descartemos que no sea por alguna causa electrolítica, no sea alguna causa como hipoglicemia, que no sea, si se pudiera monitorizar por los niveles del anticonvulsivo, pues hacerlo. Si el paciente sigue convulsionando, pues tenemos que pasar a la terapia inicial, ¿no? Que son las benzodiazepinas, que como ya se había comentado, pues son ese tratamiento de primera línea, y se puede escoger uno de estos 3 equivalentes de la primera línea, ya con la dosis y con la frecuencia, ya sea midazolam intramuscular, que vaya de 10, como ya habíamos mencionado, 10 miligramos más de 40 o 5 miligramos para pacientes de 13 a 40 kilos en una dosis, o lorazepam intravenoso o diazepam intravenoso. Si ninguna de estas 3 opciones está disponible, pues podemos escoger fenobarbital intravenoso o diazepam rectal, que puede ir de 0.2 a 0.5 miligramos kilo, que es lo que al menos nosotros podríamos contar en el hospital, o midazolam intranasal o bucal. El diazepam rectal, pues se colocaría mediante una sonda rectal, o sea, pondríamos una sonda para poder administrarlo en bolo, y pues con eso podemos mantener. Si las convulsiones se dieron únicamente con la corrección de los electrolitos o con la corrección de la hipoglicemia, pues ya se le da el tratamiento sintomático del paciente, ¿no? Si a pesar de este manejo persiste convulsionando el paciente, ya estamos entre los minutos 20 y 40, no hay una evidencia que se base sobre qué medicamento escoger de segunda terapia, pero se puede escoger uno de estos de la segunda línea en una dosis única, ya sea la fenitoína intravenosa, que como se comenta es 18 a 20, mayormente se prefiere poner la dosis máxima, que es de 20 miligramos por kilo, en una dosis, o ácido valproico intravenoso, 40 miligramos por kilo en una dosis. Si no hay, también se puede considerar levetiracetam, a dosis máxima igual de 60 miligramos kilo. Y si no contamos con ninguna de estas opciones, pues si está disponible, podemos contar con fenobarbital intravenoso de 15 miligramos kilo en una dosis. Doctora, yo tengo una duda ahí. Con respecto a los anticomiciales de primera y de segunda línea, ¿está establecido como tal cuáles son los medicamentos de primera línea y cuáles son los de segunda línea? Porque, por ejemplo, yo había averiguado que ponen nada más las benzodiazepinas, el DFH y el ácido valproico como medicamentos de primera línea, y medicamentos de segunda línea, el tiopental, el fenobarbital, el propofol y el midazolam. Pero veo que cuando lo desglosan en el algoritmo, lo manejan como que básicamente todos como un solo grupo. ¿Existe esa diferencia de medicamento de primera y de segunda línea? ¿Sí? La clasificación que se le dan a los medicamentos, dependiendo de dónde ustedes lo lean, los clasifican en medicamentos emergentes y medicamentos urgentes, y pues ya los medicamentos de mantenimiento como tal. Esa es la clasificación. En emergentes prácticamente entran las benzodiazepinas, que son, hacen un comparativo. Si hablamos ahorita de lo que ustedes platicaban de estado epiléptico temprano, establecido, ¿sí? Digamos que los medicamentos emergentes quedan entre este rango, entre el estado epiléptico precoz y temprano, o sea, menos de 30 minutos, ¿no? Incluso pues menos, porque muy bien demostrado que más de 10 minutos es probable que las benzodiazepinas no sean suficientes para remitir el estado epiléptico, claro, dadas a buena dosis, ¿sí? Okay. Cuando mucho, en este algoritmo nos dicen 20 minutos. Entonces, más que de primera línea, los consideran como las benzodiazepinas como tratamientos o medicamentos emergentes. Los medicamentos urgentes, pues bueno, lo podemos correlacionar ya cuando tenemos un estado epiléptico establecido, ¿no? Que digamos más de 30 minutos, pero ya desde aquí, como nos recomienda el algoritmo, desde el minuto 20 al minuto 40, si no logro remitir desde los primeros 20 minutos la convulsión,
ya tendría que usar medicamentos urgentes, ¿no? Clasificados como urgentes, que son estas referencias que nos dan, ¿sí? Y que, si se dan cuenta, por el tiempo de división, estos medicamentos también pueden ser clasificados en emergentes, urgentes y de mantenimiento. Estos tres, los de la segunda fase. ¿Sale? Okay. O sea, más que nada así. Depende mucho de dónde ustedes lo lean. Si se dan cuenta, hay algunas variaciones con las recomendaciones en el artículo que nos presentó Mariel, pero esto es muy interesante porque nos basamos en este algoritmo porque hay evidencia, ¿no? Okay. Negativa o positiva, existe la evidencia y hacen incluso un comparativo de medicamento tras medicamento. Hablando aquí, si nosotros vemos el algoritmo que tenemos en la fase inicial, pues realmente solo hay una evidencia con las benzodiazepinas. Y mientras más nos alejamos de las fases, menos evidencia tenemos. Entonces hacemos una comparación. Por ejemplo, no sé si alguien leyó qué medicamentos en cuanto a la fase inicial son los que tienen mayor evidencia de que su uso puede ayudar a remitir la convulsión siempre y cuando se use de manera temprana. ¿Alguien leyó eso? Diazepam y lorazepam. Diazepam y lorazepam. Lorazepam. Sí, nivel más alto, de hecho, de evidencia. Lorazepam, pues no tenemos aquí, ¿no? El lorazepam lo podemos usar si vivieran en Estados Unidos, pero hasta el día de hoy no tenemos lorazepam acá en México. ¿Qué tenemos? Diazepam, ¿no? Podemos usar diazepam y incluso ahí se dan, como que dice, la diferencia no es realmente tanta. ¿Cuál es la diferencia tal vez? Que lorazepam se ha asociado a más depresión respiratoria. Eso tal vez sería como el puntito en contra, pero en cuanto a la efectividad de cesar las convulsiones van muy similares. Unos optan más por lorazepam dependiendo de lo que tengamos, pero ustedes, por ejemplo, cuentan con diazepam. Entonces, las dosis de diazepam, ya como aquí las indican, de 0.1 a 0.2 miligramos, máximo 10. Y se puede repetir, ¿cuántas veces? Una más. Una más. O sea, 2 dosis de diazepam. ¿Cuántas veces han pasado 6 hasta más de 3 dosis de diazepam y dicen, no, pues no remite la convulsión? Supongo que muchísimas, ¿no? Y ahora cuando tienes el conocimiento y dices, no, pues sí, o sea, yo aquí ya hay gente que se la ha pasado estudiando años y nos está presentando un artículo, y yo pienso que con mis 3 dosis de diazepam voy a remitir la convulsión. La realidad es que no, solamente estamos perdiendo tiempo. Por eso la importancia, desde que llega el paciente, cronómetro en mano, ¿cuánto tiempo llevamos de la convulsión desde que llegó? No, pues sabes que ya lleva 20 minutos, ya le pasamos diazepam. Y acuérdense, podemos usar, en este caso, pues, ¿cuáles serían nuestras opciones? Pues serían diazepam y midazolam, ¿no? A lo mejor le damos el diazepam de manera inicial, no responde, pero revaloro a los 3 minutos. O sea, no es de que, vamos a ver qué pasa en 20 minutos, no. Paso diazepam, no hay respuesta a los 3 minutos, el paciente sigue con convulsiones. Entonces, bueno, vamos a intentar otra benzodiazepina, no la misma, o sea, eso sería, digamos, ¿podemos repetirlo? Sí, pero no hay que enfrascarnos con una sola opción. Entonces podemos pasar el midazolam de manera intramuscular, porque, pues bueno, son los que tienen mayor evidencia. Si se dan cuenta, pues regularmente, ¿qué hacemos nosotros? Midazolam intravenosa, ¿no? Pero tiene menos evidencia incluso. Entonces si tenemos este paciente, pasamos diazepam, no responde, bueno, vamos a pasar otra benzodiazepina, que en este caso sería el MIRA, ¿no? Midazolam intramuscular. No, bueno, no hay respuesta. Y aún así, ¿qué van a hacer en ese tiempo? Van a ir pidiendo ya sus medicamentos o el medicamento que ustedes elijan de segunda fase, porque les aseguro que si les aseguro que si llega el paciente con estado epiléptico, no lo van a dejar sin anticonvulsivante, ¿verdad? Entonces, desde entrada estoy pasando benzodiazepinas y estoy pidiendo que me preparen mis demás medicamentos, el que ustedes quieran, el que sea de su elección. Entonces, digamos, no remite la convulsión, ya pasaron 10, 15 minutos, pues bueno, ya entramos para los 20,
paso ya mis medicamentos de segunda, pues de la segunda fase más que de segunda línea, ¿no? Mi medicamento urgente, ya estamos en un estado que vamos entrando a un estado epiléptico establecido. ¿Cuál vamos a usar? ¿Qué fue lo que leyeron? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuál de los tres? Por nivel de evidencia, ¿cuál usamos? Fenitoína o ABP. ¿Cuál? Fenitoína o ABP. ¿Y lo estás diciendo porque lo leíste o porque consideras que es el que debemos usar? Bueno, el que seguiría es fenitoína. Así lo... Fosfenitoína. Bueno, realmente en lo que se ha hecho, pues en las encuestas y todo, el que más se usa es fenitoína porque es el que regularmente hay en todos los centros hospitalarios, pero donde se ha demostrado por un porcentaje no más de 5% que puede remitir más las convulsiones es el ácido valproico. Pero ¿qué pasa con el ácido valproico? Tiene muchos efectos secundarios, de hecho es el que más efectos secundarios tiene. Tiene efectos de trombocitopenia, falla hepática, entre otros, ¿no? O sea, ambos tienen metabolito, o sea, los tres prácticamente tienen metabolito activo, pero tal vez por ese puntito ácido valproico, pues como que pudiera no ser su primera opción, o realmente es el que tengamos, porque no hay ninguna evidencia importante. Y es más, si observaran mejor el algoritmo, me hubieran podido dar la respuesta de que es el ácido valproico, porque el nivel de evidencia es B. Y el otro es U. Los demás, pues no. Entonces, a veces, por menos efectos secundarios, que podemos usar dosis altas, que no dependen de depuración hepática y todo, pues se puede utilizar también el levetiracetam como opción o fenitoína. ¿Sí? Y es bien fácil aprenderse este algoritmo, porque es prácticamente 20, 40, 60, ¿no? No más de 1500, 3000 y 4000 miligramos. Entonces, si ustedes solamente tienen fenitoína, o quieren usar, podemos usar también ácido valproico de manera inicial. O sea, no es como que, primero me voy escalando fenitoína y no se tiene que seguir ese orden, ¿sí? Es el medicamento de elección y con el cual contemos, porque al final la evidencia de los tres no es mucha, o sea, no va a haber una gran diferencia. Si tal vez yo tuviera esta opción, pues iniciaría tal vez con ácido valproico, vigilando todos los efectos secundarios que pudiera tener, porque pues con un bolito nos puede hacer una trombocitopenia también, o en mi elección, pues por a gusto personal y porque tampoco es como que le voy a poder ofrecer otra cosa más, es levetiracetam, es un poquitito más noble, ¿sí? Aquí estamos acostumbrados a todo, fenitoína, y no solo aquí, en el mundo, porque pues se ha demostrado que prácticamente todas las urgencias o todos los sitios de urgencias, más del 70% inician con fenitoína. Y también la fosfenitoína también es muy buena, pero bueno, no tenemos aquí tampoco. Y el fenobarbital, pues bueno, ni decirlo. También si tuviéramos fenobarbital, pues igual pudiéramos usarlo como el primer medicamento de la segunda fase, ¿no? Tiene el mismo nivel de evidencia que ácido valproico prácticamente. Entonces es importante que cuando ustedes lean estos artículos, no nada más es porque, es muy aburrido a veces, ¿qué nivel de evidencia? O sea, la evidencia está para que se use, no nada más es porque, mira qué interesante, no. ¿Qué es lo que le va a dar mayor beneficio a mi paciente de acuerdo a lo que se ha investigado? Entonces hay que interpretar, hay que saber leerlo, no nada más es decir, pues, qué bonito, es un clase B, es clase A. ¿Vale? Sí. No sé si contestó tu pregunta, Mario. Sí, doctora. Sí. Me asustaste. O sea, básicamente para fines prácticos es por fases, no tanto por cuestiones de primera línea, segunda línea ni nada. Nada más por fases. Sí, exactamente. Si nos basamos en este algoritmo, que es el que realmente para la ciencia, sería el mejor, pues porque está bien establecido. Okay. Cuando nosotros nos basamos en algoritmos que tienen evidencia o que han sido estudiados, el manejo de una patología es muy sencillo. De hecho, el manejo del estado epiléptico por sí solo, dar manejo es muy sencillo.
Remitir la convulsión puede que no sea lo sencillo, pero en cuanto a los puntos a seguir, si nosotros tenemos ese conocimiento, o sea, ¿qué más? El hecho de que tengamos todo este conocimiento, pues le vamos a estar ofreciendo al paciente lo que necesita, ¿no? Y sabemos, estamos garantizados de que estamos dándole el mejor manejo. Si responde el paciente o no, pues bueno, eso ya es otro punto. Tenemos que ver si no hay otras causas, algo que esté, no sé, si trae fiebre, hipoglucemia, lo que sea. Pero cuando nos basamos en divisiones de tiempos y todo, qué fácil es manejar un algoritmo de estado epiléptico, ¿no? Así como un algoritmo de TCE, todo es bastante sencillo, pero cuando tenemos ese conocimiento, no estar dando nada más disparos al aire. Correcto, doctora. Si el paciente pues continúa bajo convulsión a pesar de la administración de estos medicamentos anticomisales, pues ya pasamos a la tercera fase del tratamiento, que realmente no hay una evidencia clara sobre el tipo de medicamento que usar, pero dentro de las opciones que se recomiendan es iniciar ya sea con tiopental, midazolam, fenobarbital o propofol. ¿Qué pasó? Es que, perdón, pero no veo que cambie tu diapositiva. ¿En cuál vas? ¿No se ve? A ver, voy a moverlo. Es la Nada. última parte del algoritmo, la fase Ya 3. están en la última, en la parte de abajo, ¿no? De 40 a De 60. 60, andan. Ah, ok, Sí, ok. se ve. Ya. ¿Ya se ve? Ya. Sí se ve. Y bueno, con esto pues sería ideal pues monitorizar al paciente cuando los pacientes ya están con este tipo de tratamiento, que el que más se usa pues es el midazolam. Realmente, como ya se mencionó, pues no hay una evidencia clara, pero pues es el que también ha sido el mayor uso. Y pues comparado con los otros medicamentos, pues hay. Ok, y si o sea, ya viendo esto, vemos que difiere un poquitito de lo que nos presentaste en la primera parte, ¿no? Sí, que es prácticamente iniciar esta terapia hasta los 60 minutos. Recuerda que si el paciente tiene convulsiones generalizadas, en 30 minutos, si persisten, ya el daño es irreversible, ¿no? Ya hay lesión neuronal. Entonces, es importante. ¿Qué vamos a usar? Pues lo que tengamos, ¿no? Al final no hay ninguna evidencia. ¿Qué es lo que más se usa por experiencia en muchos centros? Pues bueno, sí, tratar de inducir al paciente a un coma medicamentoso, pero antes de eso podemos iniciar con infusión de midazolam. Incluso no todos los pacientes que tienen infusión de midazolam requieren intubación, ¿eh? A veces hay pacientes, obviamente si ya van a usar 10, 12 microgramos, seguramente sí va a requerir el paciente que la asegure en la vía aérea, pero a veces empezando con dosis de 2, 4 microgramos kilo minuto, puede que nos ayude a cesar las convulsiones y que también podamos remitir el estado epiléptico. Claro está que si es un paciente que lleva más de 40 minutos, pues muy probablemente sí va a requerir intubación, tal vez para disminuir y tenerlo dormidito y disminuir la demanda metabólica del cerebro, que de por sí ya debe estar todo dañado con un estado convulsivo de más de 30 minutos, ¿no? O sea, tal vez por eso sí sería como una indicación de tener que intubar al paciente. Pero ahí a ustedes les llegan mucho estos pacientes que están mal controlados, que se la pasan convulsionando toda la vida, ¿sí? Entonces, a lo mejor estos pacientes pueden requerir una infusión de midazolam y no necesariamente requerir una intubación. Tienen que valorar, a lo mejor hay pacientes que con ya 15 minutos de convulsiones ya traen deterioro neurológico y tenemos que asegurar la vía aérea definitivamente. Si vamos a usar midazolam porque es lo que más usamos aquí y es lo que más tenemos, pues iniciamos siempre una infusión, podemos prepararla como ustedes deseen, si lo quieren preparar a 10 microgramos kilo minuto. Iniciamos con una infusión, te recomiendan de 0.5 microgramos a 2 microgramos kilo minuto, pero bueno, sabemos que con 0.5 no le vamos a hacer realmente nada al paciente, entonces podemos iniciar a 2 microgramos kilo minuto, siempre, siempre precedido de un bolo de midazolam de 200 microgramos kilo o 0.2 miligramos kilo. Entonces, iniciamos infusión, iniciamos bolo. ¿A cuánto tiempo tenemos que valorar?
15 minutos. Si hacemos 2 valoraciones a los 15 minutos, ¿cómo crees que va a acabar ese cerebro en 2 valoraciones? ¿No? Oye, ahí vamos, o sea, con el conocimiento que ustedes tienen que tomar esas decisiones de manera oportuna. Cada 5 minutos tenemos 3 a 5 minutos. Bueno, vamos, ok, 5 minutos. En 5 minutos el paciente sigue con actividad convulsiva. ¿Qué hago? Bolo, subo 2 microgramos kilo minuto, subo a 4. Sigue, ok, voy a subir 5 minutos, sigue con convulsión, bolo, subo infusión. Y sí, te recomiendan algunas, dependiendo de la referencia, hasta 24 microgramos kilo minuto, hasta 20. Sabemos que son dosis altísimas, 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 y que pues siempre les recomiendo que no usen tantas dosis de sedación, pero no estamos hablando de sedación, estamos hablando de estado epiléptico. Y le vamos a dar al paciente lo que necesite. Lo tengo que intubar porque ya vamos en 16 microgramos kilo minuto, lo voy a intubar, o sea, no me importa si lo quieren intubar desde el minuto 4, desde el 4 microgramos kilo minuto, lo que el paciente necesite para remitir este estado. Porque hemos visto que de pronto el paciente lleva 10 microgramos kilo minuto de midazolam, no, pues no respondió, tiopental. ¿Cuál es el riesgo del tiopental? Estabilidad hemodinámica. ¿Alguien por allá? Porque lo usan mucho y supongo que ya deben de saber todos los efectos. El riesgo del tiopental es la muerte cerebral. Así de sencillo. Podemos llevar tanto a un paciente con el uso de tiopental que lo podemos conducir a la MC. ¿Cuándo yo usaría tiopental? Si tuviera un electro, pero no tenemos electro. Vamos a optimizar mejor las infusiones con midazolam. Hemos usado dosis altísimas de midazolam y no tendría por qué ser la excepción el estado epiléptico. ¿Qué sucede? En terapias donde tenemos la monitorización, pues sí, pasamos un bolo de tiopental y vemos si podemos lograr el brote de supresión. Pero lo hacemos de manera inconsciente y a ciegas. Nosotros ya, ok, qué bien, pues ya dejó de convulsionar, probablemente, pero a lo mejor ya llevamos al paciente a un estado diseléctrico, ¿sí? O ya prácticamente disminuimos todo, ok, sí, vamos a disminuir su metabolismo cerebral, pero si no tenemos la monitorización completa, tenemos que dar, perdón, tenemos que, ¿la checas? Pues sí, no corro, pues sí. Es de probable COVID, perdón. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos con eso. No es una golosina lo que estamos dando, no es solución glucosada, ¿sí? Hasta antes pueden meterle, como ya nos mostraron, le pueden meter, no sé, ketamina, midazolam, y ya si no tenemos otra opción, pues bueno, ni modo, será el tiopental, ¿no? O que se haga cuando esté vigilado en una terapia. Aquí no contamos con el electro, pero bueno, eso sería lo ideal. ¿Alguna duda o pregunta? Doctora. Ahora. Doctor, entonces, en dado caso que lleguemos a esas dosis tan altas de infusión de midazolam, ¿podemos iniciar algún otro lugar o sea, el propofol, si lo tenemos a la mano? Porque sí he visto que se utilice propofol. Utilizarlo. Sí, la vez que usamos. Te escucho. Utilizarlo, o sea, aparte de que tenga la infusión de midazolam, ¿se le puede iniciar una infusión con propofol? O sea, y aparte sus anticomiciales, ¿no? El problema del propofol es, pues bueno, lo que comentaba ya Mariel, que en los niños nos da mucha inestabilidad hemodinámica y que también se puede asociar al síndrome de supresión, de infusión por propofol, perdón. Entonces sí pueden acabar en acidosis metabólica, alteraciones en los electrolíticos, en las pruebas de función hepática, todo. Entonces, pues, ¿qué otra opción? Realmente lo que quieran utilizar no está tan, o sea, no hay una evidencia. Igual pueden iniciar ketamina para tratar de inhibir la convulsión, y si ya no tenemos de otra, pues podríamos, ni modo, o sea, tendríamos que usar tiopental, pero pues ya sería como nuestras últimas opciones. O sea, a lo que voy es,
¿se va a usar tiopental? Sí. Si se necesita, se va a utilizar, pero primero tenemos que optimizar la sedación, las dosis de infusión, por ejemplo, de las benzodiazepinas, ¿no? No que ya a los 8 microgramos, no, sigue convulsionando, ya, tiopental, no. Se va a utilizar cuando se tenga que utilizar y cuando lleguemos al punto de. Ok. O sea, usamos antes propofol antes que tiopental. Para fines Y, prácticos. y si no se hiciera un síndrome de infusión de propofol, lo vamos a tratar con mucho que séptico refractario. Pues prácticamente. Sí. Sí, o sea, si lo tenemos que utilizar, pues vamos a usar tiopental. La observación es esa. Vamos a garantizar que nuestro paciente sí haya recibido todo el tratamiento adecuado antes de decidirlo. Si me dicen, pues, ¿sabe qué, doctora? Le pasamos y pues estamos ya en 20 microgramos por minuto de mida y sigue con convulsiones y tuvimos que usar tiopental, pues bueno, le digo, pues está bien, o sea, pues ya, si se optimizaron todas las condiciones y el paciente siguió, pues hay que darle lo que necesite para remitir el estado convulsivo, o sea, no hay ningún problema. La cosa es que se justifique siempre su uso y bajo un buen criterio. Correcto. ¿Qué más? Yo tengo una duda. Es que cuando usamos, por ejemplo, la infusión de tiopental, se supone que en un artículo que leí decía que lo tenemos que retirar cuando en el electroencefalograma me marque 48 horas sin actividad. Pero si no tenemos electroencefalograma, ¿cómo podemos estar seguros de que ya no tiene actividad? O sea, igual en 48 horas después de las crisis, de que no convulsione, que nosotros lo veamos, o hay alguna otra manera, porque no solamente el tiopental, también cuando usamos midazolam y todo, lo que se recomiendan es como mínimo 24 horas sin actividad convulsiva eléctrica. A lo mejor no tenemos un electro continuo, pero podemos solicitar que le hagan un electro, ¿no? Y a lo mejor si tengo que pedir 2 electros al día o algo, o no sé, le voy bajando. Es difícil trabajar en ese sentido, manejar un estado epiléptico cuando no tenemos un electro continuo, eso es una realidad, ¿no? Pero podemos adaptarnos, ¿no? O sea, si yo ya tengo 24 horas que al menos no tengo actividad eléctrica, convulsiva, veo que, pues bueno, no hay nada que clínicamente me hiciera sospechar de convulsión, pues bueno, puedo ir bajando ya la sedación, pero antes de iniciar el descenso de la sedación, o lo que tengas en infusión, keta, tiopental, midazolam, lo que sea que tengas, pues le solicitas un electro al paciente. Mínimo con eso garantizo que cuando yo inicie ese descenso no sigue con actividad eléctrica, ¿no? Ya si cuando nosotros le vamos bajando presenta actividad eléctrica, pues es algo como que, pues bueno, tendríamos que volver a iniciar, tendríamos que pedirle otro electro, pero sí garantizar que antes de hacer cualquier descenso, tener un electro, ya sea un electro basal y un electro cuando ya tengamos 24 horas sin convulsiones clínicas como mínimo. Sí. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. ¿Ya, Mariel? Ya. Lo que sí tengo duda, doctora, leí un artículo que comentaba que los medicamentos que están anestésicos se pueden ir como que alternando. En dado caso que el paciente no responda, para no provocar, por ejemplo, síndrome de infusión por propofol o alguna respuesta secundaria a la tiopental. Como había un artículo que leía que se puede ir como que alternando la infusión de cada medicamento. Entonces no sé qué tan real, no sé cómo decirlo, no sé cómo, si se usa o si se emplea o si realmente no está dentro del manejo. O sea, es difícil porque tendríamos que literal apagar un medicamento para poder hacer irlos alternando, ¿no? Así como lo expones. Dentro de esta también tercera fase, pudiéramos incluir antes de, por ejemplo, de las infusiones, no sé, a lo mejor en la primera fase le pasé ácido valproico, le pasé, no sé, fenitoína y ácido valproico. En los primeros 40 minutos puedo intentar pasar o darle un tercer anticomisario. Y si ya esto no responde, pues bueno, inicio con una infusión de midazolam, un tercer anticomisario, también a dosis óptimas. Al alternar
los medicamentos que nos inducen a un coma medicamentoso, o sea, ya digamos de una fase 3, es complicado porque no podemos destetar al paciente hasta no garantizar que ya no hay convulsiones, ¿no? Entonces, en la práctica es difícil realizarlo, realmente. Ok. Sí, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, ya una vez que, digamos, le tomamos un electro y no hay actividad convulsiva ni actividad eléctrica, ya vamos a iniciar descensos, ¿no? A lo mejor este paciente, pues, requirió 18 microgramos de midazolam, 18 microgramos kilo minuto, y ya en 24 horas no convulsiona, bueno, vamos a iniciar los descensos. Pero ¿cada cuánto vamos a bajar? Podemos irnos, pues, prácticamente como subimos, ¿no? O sea, podemos irnos un 10-20% o prácticamente un 2 microgramos kilo minuto cada 4 horas. O sea, el destete se espera que sea en 24 a 48 horas, cuando mucho, ¿no? Y a lo mejor lo podemos hacer en 24 horas antes de retirarle todo, y a las 24 horas le podemos tomar un electro nuevo para ver cómo está esa actividad eléctrica con ya dosis más bajitas de infusión de midazolam, si fuera lo que tuvieran, o tiopental, o lo que ustedes usan. Tampoco hay como nada establecido. Todo lo que les pueda decir acerca de la infusión de midazolam es recomendaciones de acuerdo a los centros donde se usan. Y cada centro, pues bueno, se va a adaptar a sus necesidades. Okay. ¿Algo más? No. Creo que no. En la penúltima diapositiva también refieren dieta cetogénica. Ah, sí, era el que iba a La dieta comentar. cetogénica es muy buena opción también, pero ya entraría más como un estado súper refractario, prácticamente. Sí, también recomiendan hasta magnesio, inmunoterapia, hasta la Agua hipotermia. bendita, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y si no, pues bueno, a ver si también acá, si no requiere de ablación o algo. Dale. ¿Algo más? ¿Alguna duda, pregunta? Nada por acá. Bueno, pues, si no hay, Montuy, ¿por qué no haces la pregunta en el grupo, en la clase? Porque no pude enviar la foto. Sí, lo que me estás enviando de los tiempos del estado epiléptico, pues sí va a variar de acuerdo a la bibliografía que ustedes vean, ¿no? Puede ser aquí, Montuy expone, luego la vamos a mandar al grupo, o sea, los tiempos que establece, ¿no? Para fase temprana, establecido. Tal vez sí está un poquitito desactualizado, pero actualmente lo clasificamos así: menos de 5, precoz incipiente, de 5 a 30 temprano, más de 20 establecido, y ya las definiciones que platicamos de refractario y superrefractario. Sale. Ok. Para fines de examen también. Usar el material de Mariel, ¿no? Del 2016. Sí. Supuestamente Sí. era. Correcto. Vale. ¿Alguna otra duda? Nada, Creo que no está acá. muy Okay. claro. Hay muchos temas que ya se vieron y que son súper importantes, ¿eh? Entonces, de hecho, es de lo que más ven ustedes en urgencias y aquí. Entonces, prepárense para el miércoles. Hay mucho de dónde preguntar. Está Pero bien. no hay examen. ¿Ah?